Bienvenidos a este canal. Siempre hemos estado hablando de cómo ayudar a la mente a que no divague, a que no se confunda, a que no caiga en esos marasmos de pasividad. Y hemos recomendado que se puede lograr a cabo con la terapia ocupacional. Puede estar basada en la creatividad de hacer ciertas situaciones, ciertas eh, modificaciones en lo cotidiano de uno artesanal. Puede ser por medio del cine, puede ser por medio de la música, puede ser por medio de los libros. Ahora que estamos viendo la historia de Francia, hemos estado viendo a este personaje que es Simone de Beauvoir, en el que ella toma un papel muy importante en el activismo en la época de la ocupación, que es en la posguerra, después de la posguerra, de esa ocupación en la que los intelectuales van a intervenir y que aquí van a tener un papel muy importante que va a repercutir hasta la crisis de Argelia, en la que esta escritora, recordarán que habíamos comentado que se había hecho una campaña para que fueran pues los jóvenes a luchar a Argelia. Ya habíamos hablado de todos los problemas que esto traía y los movimientos intelectuales tuvieron participación, como es Sartre, Simone de Beauvoir, en la que ellos hicieron un movimiento en la que se hizo un manifiesto de los 121 intelectuales que por medio de convocaciones hacían alusión a que se desobedeciera esa orden que se había dado de ir a pelear a Argelia. Y toda esta situación va a estar paralelamente con las teorías del existencialismo de Sartre. Esta mujer, Simone de Beauvoir, va a tener una larga trayectoria a través de su escritura por medio de las novelas, en la que va a hablar de situaciones que están aconteciendo en el país, en Francia. Ya habíamos hablado cuando hemos platicado de los grandes filósofos clásicos de Platón, en la filosofía donde él también hace una preparación hacia la muerte, y cantidad de intelectuales hablan de la vejez y de la muerte. En esta obra de Simone de Beauvoir, que para su época era una mujer adelantada, va a hablar sobre este tema que es relacionado con la vejez y que hay ciertas personas que lo toman en cierta forma patológica, en la que se va a ir plasmando pues su trayectoria como escritora. Ahorita vamos a hablar de los libros que ella escribió, pero en sí me quiero enfocar a este libro, La vejez. Este libro, que con su lucidez y su valentía proverbiales, Simone de Beauvoir va a encarar uno de los problemas cada vez más acuciantes en la sociedad contemporánea, la vejez. Los viejos son seres humanos, así se les considera, o cuando llegan a esa edad ya pierden todos los valores. El mundo actual parece negarlo, rehusándose a admitir que tiene las mismas necesidades, los mismos derechos que los demás. La vejez, víctima de una cruel marginación, amenazada por la soledad y la miseria. Muchas veces se pretende ignorar esta situación y no es frecuente asociar la vejez a la enfermedad o algo que ni siquiera puede nombrarse. En este libro que ella va a escribir, va a intentar descubrir las verdaderas condiciones de los viejos. Claro, desde la visión de que ella en esa época, ella tenía 67 años. Va viendo cómo
va contemplando la vejez de los demás y su vejez propia, toda desarrollada con la problemática de todo lo que hemos visto que pasa en Francia, y que ella pues también va a asumir ese tipo de situación en los que en este libro va a ver cómo trata de oír una voz que debe reconocer a todo ese gremio como humanidad, la desdicha de los ancianos, que es como que fuera un signo de fracaso de las civilizaciones, pues, contemporáneas. Cuando ella empieza a escribir este libro, va a ser una alusión a la vivencia que tuvo Buda en los libros, en su vida de Buda. Y aquí va a poner un fragmento que está relacionado con este enfrentamiento que tiene las personas que han vivido en una burbuja de protección y que se dan cuenta de los problemas que están afuera, como le pasó a Buda. Ella va a empezar en su introducción diciendo: cuando Buda todavía era el príncipe Siddhartha, encerrado por sus padres en un magnífico palacio, se escapó varias veces, pero paseaba en coche por los alrededores. En su primera salida encontró a un hombre achacoso, desdentado, todo lleno de arrugas, canoso, encorvado y apoyándose en un bastón, balbuceando algo como tenebroso o tembloroso por su tono de voz. Ante su asombro, el cochero le explicó que lo que estaba viendo él era un viejo. Y él dijo: «¡Qué desgracia!», exclamó el príncipe, «que los seres débiles e ignorantes, embriagados por el orgullo propio de la juventud, no vean la vejez». «Volvamos rápido a casa», dijo. «¿De qué sirve los juegos y las alegrías si soy la morada de la futura vejez?». Buda reconoció en ese anciano su propio destino, porque nacido para salvar a los hombres quiso asumir su condición total. En eso se refería y se diferenciaba de ellos, que aluden los aspectos que le desagrada y en particular la vejez. Aquí vamos dándonos cuenta que ya, como les digo, estos son cuestiones que se hablan al principio del libro, en los que vamos a ir viendo cómo las desdichas de los ancianos se considera como un símbolo o un signo de fracaso de las civilizaciones contemporáneas, porque su lucidez y su valentía, todo no está respaldado, no tiene coherencia. Por eso la valía de México actual, en la que tenemos a un presidente, Andrés López Obrador, que puso un enfoque directo hacia ese rubro. Protegió con pensiones a todos los ancianos y aún mejor, los bajó hasta la edad de 65 años para que tengan derecho de una pensión. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que en México, en la actualidad, en el 2022, el anciano ya no esté recluido en su casa, porque allí no tiene voz ni voto cuando las personas dejan de tener una actividad lucrativa. Ahora que ya tienen sus pensiones, se ve en todos lados cómo nuevamente la vejez sale a recoger sus pensiones, a hacer sus compras y a tener esa seguridad que por mucho tiempo en todo el mundo se ha negado. Este libro, que es acerca de los conceptos, cómo se ve la vejez, cómo ve el mundo a través de que las personas van llegando a edades más maduras, donde se consideraba que al jubilarse, pues iba a ser todo alegría y todo felicidad, y que el mismo anciano se dio cuenta de que no, que era una forma de marginarlo, ¿sí? Aunque estuviera pensionado, pero recordarán que no toda la gente era pensionada. Eso aquí en México se está haciendo ahora. Estos conceptos, ¿por qué les digo que este libro es un libro que se adelantó mucho a su época? Porque eran conceptos que, como se estaba viendo en Francia, en París, con esa ocupación de los alemanes,
pues no tenían tiempo de ver si las personas llegaban a la vejez, porque por lo regular ni llegaban, ¿sí? Había tanta guerra, había tanto conflicto, tantas revoluciones, que el ser humano no llegaba a eso. Ahora se ha dicho en la actualidad que cuando lleguemos al año 2025, va a haber casi un 70% de personas que van a tener 65 años. Si se dan cuenta, toda esta longevidad que se está haciendo, porque ahora vemos cantidad de personas que llegan a los 90 hasta los 100, ¿sí? Esas situaciones cuando hablamos de la muerte de los artistas, no es con la situación morbosa, no es el amarillismo, es contemplar muchos factores, entre ellos de qué murieron, cuánto tiempo tuvieron esas enfermedades, ya sean cánceres, diabetes, ¿sí? Todo ese tipo de situación queda registrado en esos videos de cuando se mueren las personas. ¿Por qué tomamos artistas? Porque son los más conocidos, pero ¿qué hemos estado viendo? Que la mayoría de personas están muriendo arriba casi ya de los 90 años o 100. Eso nos está hablando de las necesidades que tienen los viejos, la vejez, porque aquí cuando hace su estudio Simone de Beauvoir, ella lo ve inclusive hasta en el aspecto de género, porque dice que no es lo mismo hablar de una anciana mujer en la que no se dice es una anciana bonita, pues a lo mucho se dice, pues es una anciana agradable, ¿sí? No se tiene considerada la vejez en el aspecto femenino como símbolo de belleza o de tener gracia. Al contrario, se ve como una persona decadente, pero no se maneja, o así lo menciona Simone de Beauvoir, en Francia, en París, en esa época, ya se hablaba de estos conceptos porque no pasa lo mismo con el hombre. El hombre puede tener 80 años y todavía está considerado en esa recta final, tanto en su sexualidad como en su hombría, como en los aspectos de que la mujer pues le alaba pues sus canas, le halaga sus arrugas y le halaga su valentía y su fuerza, su vivencia que ha tenido. No se maneja con el mismo, con la misma regla a la mujer vieja, al hombre viejo. No, inclusive hasta en la actualidad está pasando. Simone de Beauvoir comenta todas estas situaciones en la que se va hallando esa desdicha en la que viven los ancianos como ese signo de fracaso en las civilizaciones contemporáneas en las que van a haber situaciones que van a encontrar cada vez un problema más en la sociedad contemporánea. La vejez no se le ve, no se le ayuda, no se le recuerda cuál es su valía. Si nos acordamos de esas civilizaciones de los pieles rojas, de todas esas tribus de antaño, donde era considerada la vejez como algo sublime. Ya desde la época en cuestiones políticas se hablaba de los 70. Los 70 era un grupo entre los romanos que eran los ancianos, los que tenían el poder de la inteligencia por las experiencias que ellos habían ocurrido. Y de un momento a otro se perdió esa situación. ¿Por qué? Debe estar muy allegado a las situaciones del expansionismo en el mundo. Han estado tan ocupados en estarse expandiendo sus territorios que se han olvidado muchas veces de lo que es el ser humano ya. Y aquí todos estos escritores, a partir de sus experiencias, de sus análisis, de todas esas tesis que van haciendo acerca de estos conceptos de la vejez, nos dicen que tenemos que visualizar, porque ese es el futuro de todos, aunque muchos se nieguen a pensar que a ellos les va a pasar, ¿sí? Pero por eso es que ella pone esa salida de Buda en la que él va a reconocer en la vejez
de ese anciano que vio su propia vejez, y es donde él va a tomar pues situaciones más veraz. La vejez va haciendo esa cruel marginación amenazada por la sociedad en la que lo tiene, en la miseria o en el abandono. Muchas veces se pretende ignorar estas situaciones y se enfrentan a sociedades en las que la enfermedad está muy allegada a lo que es viejo. Cuando se dice vejez, se dice está viejo, ya no sirve, háganlo para allá porque ya no es productivo. A diferencia de que tenga dinero. Cuando tiene dinero, cambia la situación. ¿Por qué? Porque va a tener el poder de poder tener ese servilismo todavía. Pero aunado a todo ese servilismo, aún así todavía va a ser marginado porque ya no le van a dar puestos en la política. Esa es una de las cosas que tiene esta cuarta generación a nivel política en México, esa cuarta transformación en la que, si se dan cuenta, casi todo el gabinete de Manuel López Obrador son gente adulta. Y dirán, bueno, pues son dinosaurios, que qué hacen allí habiendo tanta gente joven. No, aquí sabiamente ha escogido a ese grupo de representantes de tomar decisiones a toda la vejez. Es uno de los puntos más importantes que se ha tocado en esta cuarta transformación que se está viviendo en México y que muchos países están copiando, porque están copiando esos modelos que aquí en México están dando resultados, como ayudar a la vejez o ayudar a todo ese semillero de estudiantes que no tenían la oportunidad de poder estar en las escuelas por falta de pago. Y por eso, al darles una pensión a esos niños, unas becas de ayuda, que estamos hablando de los 1,600 en adelante, es una retribución que va a ingresar al hogar, aunada a la del anciano, que en todas las familias hay un anciano o hay unos niños. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está reforzando todos los hogares económicamente, donde me recuerda cuando Ignacio Ramírez, el Nicromante, hace sus primeras ediciones del libro de texto gratuito, pero cuando el gobernador va a respaldar esa situación por vergüenza que él no lo había empezado y que Ignacio Ramírez lo empieza con papel reciclado, al querer el gobernador del Estado de México agarrar esa situación como un logro propio, va a empezar a llamar a los niños para que vayan a estudiar, porque antes no podían, antes eran gente que estaba dedicada a la agricultura y a la ganadería. Esos niños tenían que estar ayudando en esa casa. Y cuando salen todos estos libros de texto gratuito, tampoco pueden ir. ¿Por qué? Porque tienen que ir a ayudar al papá. Y ahí es donde va a empezar a salir las primeras becas, donde se le va a dar al primer niño, que va a ser Ignacio Manuel Altamirano, va a ser al primer niño que le van a dar su primera beca para que pueda ir a las escuelas. Pues nuevamente se está retomando todos esos conceptos y ahorita se le está dando toda esa ayuda a los niños, a los jóvenes. Estamos hablando desde kinder hasta universidad, no importa la edad que tengan, simplemente tienen que estar matriculados. ¿Y qué otro logro? Pues el de los ancianos, al que se le está dando esa ayuda en la que ellos, al recibir sus pensiones, automáticamente ya tienen proyectos nuevamente, ya tienen puntas de lanza donde proyectar, donde tener dirección, su vida de poderse realizar, porque lo que necesitaban era dinero, y que aquí, en una forma pues muy sabia, Andrés Manuel López Obrador ha logrado en México en el 2022. Cuando este libro fue escrito, La vejez de Simone de Beauvoir, esta mujer va a hablar de temas en las que en su época fue considerada hasta como una mujer obscena,
porque hablaba de temas relacionados a la sexualidad que no se podía platicar abiertamente. Y aquí ella va a retomar una frase de otros de sus libros que fueron muy famosos, en los que dice: la mujer no nace, la mujer se hace. Pues aquí lo vuelve a retomar cuando menciona que la vejez no se nace, la vejez se hace. Hay que tomarla, hay que retomarla, hay que valorarla. En la actualidad se le está dando una propaganda a que se vea que la gente adulta, la gente que llega a la vejez, todavía puede ser productiva. Inclusive hay modelos, ¿sí?, de 70 años que, aunque estén operadas y aunque estén pues ayudándose físicamente, todavía pueden proyectar esa sabiduría. Estamos hablando en cuestiones de modelos de mujeres, pero también hay modelos hombres, ¿eh? Entonces, toda esta situación que vamos a ir viendo y en la que va a sentirse el anciano, pues, arrinconado, silenciado, infeliz, porque el mundo no le está dando esa proyección. Vamos a darnos cuenta que uno de los tabús que se emite hablar sobre la vejez, sobre todo esa situación en la que se le da poco significativo llegar a esta situación, a la vejez. Cuando hablamos de los libros de Simone de Beauvoir, hablamos de esos libros que a ella la van a hacer famosa, como fue su libro que tuvo un éxito muy, muy grande, que fue El segundo sexo, en el que vamos a ir marcando que lo hace en 1949 y que va a hacer esa reconstrucción social. Más adelante va a escribir uno que se llama Los mandarines en 1955, donde ella va a hablar de todos esos problemas que tuvo la posguerra en París. Allí en ese libro se va a ir haciendo, pues, de una forma de memoria de ella, porque se va a ir hablando en una forma de biografía, que dicen que es una de las primeras, porque hay varias partes. En la primera parte, donde ella va a hablar de esa forma joven, formal que tenía ella, y que va a servir por medio de la literatura como para irse explorando su vivencia, su forma de ser, y permite entrar a la casa infantil que ella tuvo en esos días en el libro El mandarín. Aquí vamos a ir viendo cómo La mujer rota, que es otro de sus libros, donde hablan tres mujeres y platican de cómo hay esa diferencia cuando la mujer está casada, cuando llega a tener una vejez con esposo, y va a ir tomando todos esos conceptos del existencialismo en la mujer, en este libro que se llama La mujer rota. Luego viene en forma ya de novela, que va a ser escrita, que dicen que fue su primera novela, en 1953, que se llama La invitada, donde va haciendo un eje de producción, pues, teórica de todo ese escenario que está viendo ella en París, y donde van a ver modelos de homogénea familiar que se va a transportar, porque acuérdense que ella viene de una familia burguesa y todos esos conceptos pues lo tienen. Va a hacer en 1964 un libro donde se llama Una muerte muy dulce, donde va a hablar de cómo hay cómo fue la muerte de su madre con esa fractura de pelvis, y donde por medio de estar analizando a su madre, ella le van a hacer análisis y le van a encontrar un tumor en el intestino.
Toda esta situación que más adelante va a llevar en un libro que va a salir en 1960, que se llama La plenitud de la vida, donde va a florecer y a renacer toda la evocación en ese mundo intelectual en la que ella estuvo relacionada y comprometida, tanto la libertad, porque cuando uno dice que vive con otra persona, también se involucra en la vejez, en las vivencias del otro ser, y es cuando ahí va a nacer el otro. Cuando uno convive con otra persona, va a tener ese intercambio de poder tener las vivencias del otro ser que está cerca de uno, y es cuando se inventa esta persona llamado el otro. Más adelante va a ser otro libro donde se llama Todos los hombres son mortales, en 1946, donde va a hablar de un príncipe que va a encarnar el tema de la inmortalidad y va a ir haciendo todo el control del devenir del futuro. Como nos vamos dando cuenta a partir de los libros que se hizo ella, donde habla de la ceremonia del adiós en 1981, sobre la pérdida que tuvo cuando murió Sartre, qué significó para ella que él muriera. Y ahí se empieza ella a cuestionar qué tan importante era ese personaje como pareja y qué repercusiones le va a dejar en su vida, y qué es la ceremonia del adiós. Más adelante va a venir La sangre de los otros, que es en 1945, donde habla de toda esa libertad individual del ser humano, la jubilación de la gente adulta, de querer tener esa libertad, y que muchas veces está considerado en la vejez que la libertad es como un producto de ocio, no sirve, como un nivel de vida miserable. Y aquí es donde van a ir viendo cómo todo ese estudio que se hace a través de la vejez, donde vemos que la mayoría de indigentes son ancianos, porque las opiniones que toman las personas que están alrededor, donde se están hablando de problemas económicos, y que el anciano no puede hacer valer sus derechos, renegando a esa vida futura que se está viniendo encima, y que en un sentido va a mostrar las carencias a la sociedad. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que Simone de Beauvoir va a empezar a hablar de los temas que en ese momento estaban considerados como tabú, en los que se sabía, pero que no se quería hablar de él. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos vamos a despedir, exhortando a que demos una revisada a cada libro, porque hoy mencionamos la vejez, pero ya vimos que hay otros en los que vamos a ir viendo a través de sus libros, que ese es uno de los objetivos cuando nos metemos al mundo de las letras, saber cómo era la vida de antes, cómo era el pensamiento, cómo se pensaba en Francia en todos esos tiempos, aunados a todo lo que les hemos contado de la historia de Francia. Esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo video.